Amigo Jorge Romero, y empezamos. Pero no yo, ¿sí? Sí, yo. ¿Sí yo? Mi querido coordinador, mi querido Oye, ¿qué le están preguntando? Se va a doblegar. Muy bien, pues muchas gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. El grupo parlamentario del PRD les agradece aquí todos, algunos de sus integrantes, su presencia. El motivo de que les hayamos llamado el día de hoy son dos cuestiones. La primera tiene que ver con la marcha del próximo domingo 13 en defensa de la democracia, en defensa del INE. Informarles que vamos a participar como grupo parlamentario. Nos hemos acordado, todas y todos los integrantes de este grupo parlamentario, participar de la marcha, y queremos hacer una invitación a la ciudadanía pues a que se una a esta marcha por la democracia, que no se convoca desde alguna organización, se convoca desde la sociedad civil, y siendo un tema electoral, un tema del sistema de partidos, pues también nos corresponde a los partidos políticos. Nosotros como grupo parlamentario hemos decidido el poder participar en la marcha, y hemos decidido también defender al INE y al Tribunal Electoral y su autonomía. Por otro lado, tenemos también hoy la discusión presupuestal. Ya ha fijado posición el diputado Miguel Torres, la diputada Edna, en el sentido de que el grupo parlamentario del PRD votará en contra de este presupuesto, que es a capricho de un personaje y no para las necesidades propias de la ciudadanía. No hay recursos para medicinas, no hay recursos para hospitales, no hay recursos para los niños con cáncer, no hay recursos para las estancias infantiles, pero eso sí, para los tres caprichos del presidente de la República, pues para eso sí, todos los recursos que sean necesarios. Más de 1,000 millones de pesos destinados a la Comisión Federal de Electricidad, recursos para las pérdidas de la IFA para no reportar números rojos, y mientras tanto pues la ciudadanía completamente desprotegida. Reiterar que nosotros en fechas anteriores llevamos a Hacienda una propuesta muy viable, muy sensata, para que el kilo de tortilla pudiera costar 10 pesos a los 50 millones de mexicanos con mayores carencias. No fue aceptada, la presentaremos como una reserva, y pues exhortamos a Morena que en consonancia con lo que ha venido manejando, de que primero los pobres, pues atienda primero los pobres y no primero los caprichos. Nosotros vamos a insistir como un tema central de este debate del presupuesto egreso de la Federación 2023, en que se destine un programa especial para la tortilla a 10 pesos. Y ya cada una y cada uno de los diputados del PRD ha venido preparando sus reservas respecto de los temas que a cada uno de ellos atiende. Vamos a dar un debate claro. Los oficialistas se jactan de que tienen los votos, pero no les asiste la razón. Creen que con la mayoría mecánica y votando de manera automática lo que les manda el Ejecutivo cumplen. No, incumplen de manera deliberada con su mandato constitucional de revisar y modificar un presupuesto que no atiende las necesidades de los mexicanos. No nos vamos a cansar de señalarlo, no vamos a dejar de plantear en dónde deberían estar los recursos del Estado mexicano, y no vamos a dejar de decir, como ya lo dijo la diputada Edna ayer y el diputado Miguel Torres, que este presupuesto es un presupuesto a capricho del presidente, un presupuesto altísimo, pero que no resuelve las necesidades más sentidas de la población, del pueblo de México, y por lo tanto dejamos claro, votaremos a favor
y estaremos argumentando en los siguientes días los porqués de nuestro voto en contra de este presupuesto completamente alejado de la realidad y que no admite voces como las que hoy tenemos aquí afuera de Cámara, que se revise en dónde podría haber reasignación de recursos que le sirvan mucho más a la gente en vez de estar cumpliéndole los caprichos al presidente de la República. Abrimos a preguntas y respuestas. En primera instancia, Angélica Melín, MBS. Diputados, diputadas, buenas tardes, sí, ya tardes. Sobre esta discusión presupuestal, pues nuevamente lo que podremos ver aquí en la tribuna va a ser una discusión de sordos porque nada va a cambiar. ¿O hay alguna previsión de que pueda haber alguna modificación, sobre todo por el tema de las manifestaciones aquí afuera del recinto, de que hayan podido ser escuchados estos grupos que solicitan recursos en materia de educación media superior, o va como todo mundo se espera sin que se le mueva una coma? Esa es una de mis preguntas y la siguiente pregunta tiene que ver con otro tema. Bueno, pues no estamos optimistas, lo hemos platicado en la reunión previa del grupo con quienes participaron ayer en la discusión de presupuesto. Insisten en la lógica de no cambiarle una coma y nosotros insistimos que le fallan al pueblo de México. Su compromiso es con el pueblo de México, no con el presidente de la República. No estamos optimistas de que le cambien nada, ni escuchando a los maestros que están afuera, ellos que se dicen tan cercanos y tan queridos por el pueblo, hoy tuvieron que entrar escoltados por la policía. Tenemos sitiada la Cámara de Diputados y deberían salir para que, así como dicen en la tribuna, que el pueblo los quiere y el pueblo los cuida, pues que salgan y den la cara a los requerimientos con su mayoría de ciertos grupos que están aquí y de muchos otros que en el Parlamento abierto vinieron, expusieron sus necesidades y no fue más que una simulación o un montaje porque no le movieron absolutamente nada. Nosotros propusimos formalmente a Hacienda, al Gobierno federal y a la bancada de Morena que pudiéramos etiquetar recursos para que la tortilla estuviera en 2023 a 10 pesos. La respuesta fue contundente, no podemos asignarlos porque no podemos moverle nada al presupuesto. Mi siguiente pregunta tiene que ver con el tema de reforma electoral. En redes sociales, sobre todo, se publicaron mensajes señalando que, además de que PRD y PAN están en la mesa de análisis de las iniciativas en materia electoral, bueno, que hay negociadores del PRD de esta reforma con la Secretaría de Gobernación, igual que del PAN. Es una acusación que se lanza contra panistas, contra perredistas y bueno, de los priistas. El propio secretario de Gobernación ya había dicho que estaban negociando con ellos. Hay negociadores del PRD en la reforma electoral y también quisiera preguntarles en este tema si el hecho de que Morena anuncie que reforma electoral se va a diciembre es porque precisamente están negociando con ustedes algún posible cambio para que salga en diciembre y pues en la evidencia de que todavía no tienen amarrados los votos de mayoría calificada. Bueno, contestarte, Angélica. Sí hay negociadores del PRD, pero no en la Secretaría de Gobernación. Hay negociadores del PRD en una mesa que tenemos PAN, PRI y PRD para ver cómo detenemos esta reforma. Y el negociador soy yo, junto con el coordinador Moreira y el coordinador Jorge Romero. No hay nadie en este estrado que yo conozca, y me atrevería a decir que no me equivoco, que esté negociando una votación para la reforma electoral. Hemos caminado, hemos venido construyendo, tenemos unidad en el grupo para defender al INE, iremos como grupo parlamentario a la marcha el domingo todos, ahí nos verán a todos los que estamos aquí, y defenderemos al INE y la democracia como partido, porque fuimos de los partidos que más aportó para la construcción de este andamiaje democrático. El PRD puso los muertos en 88 y 89 para que iniciara lo que hoy se convirtió en el INE, no vamos a dejar de defenderlo. Entonces, no estamos negociando nadie de los que estamos aquí en la tribuna con Gobernación. Y sí, efectivamente, pospusieron ya la discusión a diciembre porque no tienen los votos. Quizá contaron con algunos votos que no van a contar con ellos y ahora pues posponen. Habrá que ver si no, cuando vean que no tienen la posibilidad de llevar a cabo la reforma que les ordenó el presidente de la República, pues tengan o que posponerla o que retirarla. Me refiero a la reforma en materia constitucional. Nosotros abiertos a discutir leyes secundarias que perfeccionen el sistema democrático, pero nada que ponga en riesgo la autonomía del INE, del tribunal, de los OPLES y los avances democráticos que tenemos hasta ahora.
sí hay negociación, pero PRD, PRI, PAN, eso quiere decir que se restablece el lazo con el PRI y que estarían negociando con ellos. En ese entendido, pues se perfilaría que el PRI no va con las negociaciones que está haciendo con Gobernación. Yo creo que el PRI irá a defender el Instituto Nacional Electoral. Sé que estarán en la marcha el domingo los priistas y sí estamos construyendo un dique democrático para defender al INE y al tribunal. No hemos terminado el documento, pero sí, lo digo con toda claridad, sí hay una mesa de negociación PRI-PAN-PRD aquí en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado. A continuación, Antonio López, El Universal. Buenas tardes a todas y todos. Un par de preguntas, coordinador. La primera, se habla de más de 2,000 reservas. Ya dijo usted que no prevé que se le mueva una sola coma a lo que ya se modificó. ¿Vale la pena ampliar la discusión, esperar hasta los últimos minutos del 12 de noviembre para que en los primeros segundos del 13 quede aprobada este presupuesto y que la bancada de Morena le cante las mañanitas al presidente como regalo? ¿Se van a esperar hasta entonces? Esa es la primera pregunta. La segunda, hablando de esta defensa a las instituciones, me gustaría saber qué opinión le merece esta última iniciativa presidencial que llegó a esta Cámara, que tiene que ver con reformar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí pues modifica un poco la forma en que se va a elegir al nuevo presidente de ese órgano. Si usted considera que de alguna manera pues está con los dados cargados a favor del gobierno en turno. Muchas gracias. A ver, respecto a la primera pregunta, nosotros no tenemos ninguna prisa. Nosotros vamos a subir cuantas veces sea necesario a la tribuna a exponer las razones de por qué este presupuesto no le hace bien a México y no le hace bien a las mexicanas y los mexicanos. Es un error pensar desde el oficialismo que le dan un regalo al presidente de la República con un presupuesto que no modifica una coma. El regalo debería ser para el pueblo de México, con un presupuesto que le sirva. El regalo debería ser para las madres de los niños con cáncer, etiquetando recursos para que tengan sus tratamientos. Es un gravísimo error, es un culto a la personalidad equivocada que, por cierto, demerita completamente la autonomía del Poder Legislativo y la igualdad de poderes entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Y tocando el tema que me preguntabas del tribunal, pues el presidente quiere debilitar a los otros poderes. Esta es una muestra más de querer debilitar al Poder Judicial, le redujo presupuesto, de debilitar al INE, le reduce presupuesto, pero eso sí, deja la Comisión Nacional de Derechos Humanos intocada. Y eso que la que está al frente hoy de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo digo con toda responsabilidad, no sirve absolutamente para nada en cuanto tiene que ver a la defensa de los derechos humanos. No ha dicho ni pío respecto de los 130,000 muertos y sus familias que van en este sexenio, pero sí sale de sus competencias a convertirse en palera del presidente y tratar de hacer señalamientos sobre el INE. No vamos a permitir que se debiliten a los otros poderes y no vamos a permitir que el árbitro electoral se ponga de rodillas vía asfixia presupuestal. Gracias, coordinador. A continuación, Margarita Nicolás, Cadena Raza. Si es de presupuesto, contestas. Buenas tardes a todas y a todos. Diputado, preguntarte en este tema del presupuesto. Ya les están diciendo que son irresponsables, que están en contra del país, que no les interesan los pobres. Y bueno, pues como ya han adelantado varias veces que van a votar en contra, ¿qué es lo que le dirían ustedes directamente al pueblo de México? No al presidente ni a sus corifeos, sino al pueblo. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué su voto en contra? Y la siguiente es estas descalificaciones que ha estado haciendo el presidente López en torno a la marcha, que ahora, bueno, pues dice que los que van a misa ahora resulta que también le van al INE, como que está violando un derecho constitucional de todos y todas las mexicanas, porque nos asiste ir a las marchas, a los mítines, a señalar si eso es posible. Entonces el presidente pues está coartando esa libertad y está confrontando a los
pejistas y a los que no le van al presidente. Esa es una. Y también en esta defensa que están haciendo, ¿solamente van a defender la integridad del INE, la autonomía, o van a defender los presupuestos de los órganos electorales, no solamente TRIFE e INE, sino de todo el país? Y también preguntarte si estas propuestas que van a hacer para la reforma electoral, ¿ustedes ya siguen confiando en el PRI? Porque bueno, el gobierno ya se encargó de decir que se está negociando en lo oscurito y que muy probablemente pues voten a favor del presupuesto a última hora a cambio de algunas reformas electorales. Gracias. Gracias, Margarita. Voy a dejar que conteste la pregunta de presupuesto a la diputada Edna, que es integrante de la Comisión de Presupuesto junto con Miguel Torres, pero contestaré la otra para entonces pasemos a esa. Solo diría respecto a tu pregunta, ¿qué le diríamos al pueblo? Pues le diríamos al pueblo que ahí están sus diputados de Morena, que son los de primero los pobres, resguardados por los policías y por las tanquetas, que salgan a dar la cara y les digan a los maestros por qué no les están etiquetando los recursos que requieren. Las descalificaciones que hace el presidente desde la mañanera, quienes participaremos de la marcha el domingo, me parecen completamente irresponsables. Esta polarización diaria de a los que no pensamos como él instigar a la violencia, hoy ofendió a los que iremos a la marcha, a Carmen Aristegui, que mucho tiempo le abrió los micrófonos mientras nadie se los abría, a Lorenzo Córdoba, a los empresarios, esto es, todo el que no está con él está contra él. Esa polarización es completamente irresponsable por parte del presidente de la República. Él sería el encargado de lograr que el tejido social entre los que somos diferentes o pensamos diferente pudiera consolidarse. No lo hace y al contrario señala con el dedo flamígero a los que queremos de manera pacífica y libre expresar el domingo que nosotros queremos un INE autónomo. Y contestaré a la pregunta, yo sí soy aspiracionista, el presidente hoy lo mencionó, yo sí aspiro a que este país siga teniendo elecciones libres y democráticas. Edna, por favor. ¿Harían un llamado ustedes a los que se van a manifestar para que no cayeran en provocaciones? Porque supuestamente habrá por ahí alguien que les aviente piedras o jitomates, no sé. Claro, el presidente ha dicho muchas veces que no somos iguales, Margarita. No somos iguales, nosotros vamos a irnos a manifestar pacíficamente para defender al INE. Ellos sí les gusta la violencia, les gusta atacar, pero nosotros no estamos en eso. Nosotros queremos ir a marchar, creemos que habrá una gran movilización ciudadana para defender a su instituto electoral, el de los ciudadanos, ni de los partidos, mucho menos de Morena, y no es el Instituto Nacional del Presidente. Edna, por favor. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. Respondiendo el tema del presupuesto, ayer tuvimos una sesión llena de soberbia, llena de ustedes, algunos de ustedes, algunas estuvieron presentes y eran oídos sordos, ya ustedes también lo decían. Es lamentable porque ayer mismo nos preguntaban a nosotros, los diputados de Morena, PT y Verde, qué no nos gustaba de ellos, de su trabajo, que no nos gustaba de este presupuesto. Y entonces nosotros, como PRD, les respondíamos, pues no es que nos guste o no nos guste, el tema es que no están haciendo nada, porque están aceptando un presupuesto que viene tal cual lo manda el Ejecutivo, y entonces más bien sería decirle y explicarle a la gente qué hacen los diputados y las diputadas. ¿Qué hacen aquí? Porque aquí hemos venido a sesionar, ustedes también fueron testigos, hubo foros, hubo estos espacios donde vinieron colectivos, activistas, especialistas, y ellos hicieron como que escucharon, se invirtieron recursos en eso, capital humano, recursos económicos, y al final siguen engañando a la gente. Entonces, hoy seguiremos durante todos estos días dando la batalla. Los posicionamientos de ayer fueron muy claros, con datos precisos, concisos, qué es lo que estamos defendiendo. Casi todos los anexos tienen cosas que no tienen que ver con los anexos, y este presupuesto es un completo desastre y es un síntoma, un signo más del autoritarismo del señor presidente.
¿Qué le diríamos a la gente abonando a lo que dice nuestro coordinador? Porque mucha gente nos ha preguntado cómo ayudamos, cómo nos sumamos. Las protestas pacíficas son un paso para hacer eso, que sepan que no están haciendo las cosas bien, que no es un tema personal del PRD contra Morena, Verde o PT, sino es un tema de la ciudadanía y lo tenemos que tomar de esa manera. Invitamos a la gente que se sumen a estas protestas, iniciando el próximo domingo en la defensa de la democracia y del INE, porque es tan absurdo por parte de Morena, por parte del presidente, que si todos y todas y muchas personas y la izquierda progresista de este país fundó las bases de lo que hoy es el INE, se construyó la escalera, ellos subieron esa escalera, ahora están en lo más alto y quieren tumbar esa escalera para que ya nadie más suba y perpetuarse en el poder. Eso es absurdo y es peligroso para nuestro país, y esa sería la invitación para las mexicanas y los mexicanos. Gracias, diputada. 2 preguntas más. Alfredo Flores, News México. Diputadas, diputados, buenas tardes. A ver, Monreal dijo algo muy interesante la semana pasada en una conferencia de prensa en la que ahí tuve chance de estar, y mencionaba que con la reforma electoral que plantea el presidente Obrador desaparecerían el PT y el Verde. Aquí la pregunta que yo les hago es, ¿le han planteado eso a los coordinadores y dueños de las franquicias del Partido del Trabajo y del Verde, que trae ese peligro de la desaparición, de acuerdo como lo está planteando Andrés Manuel? Porque también ellos, si votan esta reforma, pues están haciendo el harakiri. La segunda pregunta es sobre el presupuesto. Estaba viendo que la población de México pues, son 38 millones de niños, 35 millones de madres solteras, que es el 41% de la población de México, 23 millones de familias se compone todo este universo, y hay 100,000 huérfanos por la guerra del narco y por lo del COVID. Y la pregunta es, a todo este universo de gente, ¿cuánto se le está afectando en materia de presupuesto, en materia de salud, de educación? Si tienen también un estudio de los apoyos económicos que se están canalizando a los jóvenes y que lo están mal utilizando en la drogadicción, porque ahorita vemos que la drogadicción se ha expandido más que nunca en la historia de México. Entonces serían esas 2 preguntas. Muchas gracias. En la materia electoral va a contestar la vicecoordinadora Elizabeth Pérez, que es quien está en la mesa. Yo solo adelantaría, no hemos hablado con el PT y el Verde, pero yo supongo que ellos saben que acompañar a Morena en una reforma de esta envergadura que pretende no desaparecer solo a las minorías, sino desaparecer a los oponentes, pues no me haría sentido que la acompañaran. Los apoyos de un presupuesto de 8 billones, que es casi el 100% más del más alto que tuvo Peña Nieto, esos que se quejaban y que decían que la austeridad republicana en tiempos anteriores no se aplicaba, hoy gastan el doble de lo que se gastó en los periodos neoliberales, como los llaman ellos. Y de eso, la mitad va a programas. El problema es que los programas sociales no tienen padrones claros, no tienen alcances y tampoco están moviendo a la gente de la pobreza extrema hacia mejores estadios. Esto es, el mejor programa social es un sueldo bien pagado, no la dádiva que sigue estando en los mismos niveles con una inflación este año de 8.7%, o sea, a la gente no le va a alcanzar. Y esa gente que recibe estos apoyos a cambio de su voto, porque no es de buena onda del presidente de la República, siempre a cambio de su voto, pues si va a un hospital no encuentra medicinas y con esos apoyos no alcanza para hacer un tratamiento, por ejemplo, del cáncer o de leucemia. Por cuanto ve a salud, a educación, se acabaron las escuelas de tiempo completo. Esto es, ellos han desmantelado todo para entregar el apoyo, pero con el apoyo no se resuelve el tema de la pobreza de fondo. Eli, por favor. De hecho, puede sonar hasta un poco grosero, pero es la verdad. El Partido del Trabajo en lo particular ha sido una rémora de muchas coaliciones y hoy lo que están esperando es que exactamente esta coalición, en lo particular este partido, sea quien les haga el trabajo a ellos y a ellas, ¿no? Lo cierto es que
Lo que nosotros y nosotras tenemos que asegurar es el perfeccionamiento de la norma y que siempre existan todas y cada una de las voces que están representadas dentro del sistema de partidos en nuestro país, que ese es el fundamento de nuestro sistema electoral, en cada uno de los espacios de toma de decisiones de poder. Ellos, ellas, quienes hace referencia el senador, no pueden en este momento separarse de esa coalición oficialista porque significaría su extinción, al contrario de los partidos de oposición, en lo particular el PRD, que tiene una historia propia y que podemos hablar de esta historia en la construcción de la democracia, pero que además tenemos la expertise necesaria y suficiente porque desde este partido hemos construido la progresividad de los derechos político-electorales de la cual hoy goza toda la ciudadanía en su conjunto. Entonces, en esa lógica es que saben, son sabedores de que la lucha, de que la defensa, de que la construcción y de que la progresividad de los derechos político-electorales, tanto del ciudadano como del sistema de partidos, es una responsabilidad que nos quieren jactar solo a nosotros y que además no le tenemos miedo de sacarla adelante, porque eso es lo que significa defender la democracia, las instituciones, y por supuesto que tenemos todos los argumentos que hemos ganado incluso a golpe de sentencia para modificar esas leyes y perfeccionar nuestra democracia que hoy conocemos y que en mucho de ello ha aportado el PRD. Algo que se me olvidaba. Y con todo esto de estos recursos que están canalizando programas sociales y las obras de Obrador, ¿no estamos en peligro de que el próximo año, o a finales del próximo año, caigamos en una crisis más profunda que las que vimos con Miguel de la Madrid o con Echeverría o López Portillo? No vamos a caer en una crisis, tenemos una inflación de 8.7%. No había desde hace 40 años una inflación de esta magnitud, tomando en cuenta que se acabaron como 350,000 millones de los fondos de estabilización de las finanzas públicas, que ya hoy no existen. Esto es que el año que entra no van a poder utilizarlos ni en programas ni en nada más. Vamos a tener un 2023 muy complicado y en vez de llevar a cabo acciones presupuestales que nos permitan ir a combatir la inflación que le pega más a los más pobres, continúan con sus obras faraónicas, que son los grandes rubros de gasto de un tren que no va a ningún lado, de una refinería que lo único que almacena es agua, porque se ha inundado 4 veces, y de un aeropuerto que no tiene vuelos y que nos costó 450,000 millones de inyectarle para que en la contabilidad no aparezca en pérdida, porque nadie quiere volar de la IFA. Por último, Ivonne Reyes, reporte Índigo. Hola, buenos días, diputados. Hola. Oiga, yo quisiera insistirle, ¿qué tan sólido está este dique legislativo? Si no temen una nueva traición del PRI, porque incluso el secretario de Gobernación fue claro al decir que está negociando con el PRI, incluso con algunos panistas. Entonces, ¿qué tan sólido está este dique? Yo le puedo contestar qué tan sólido está el grupo parlamentario del PRD, completamente sólido. Y confío en que el coordinador Moreira, con la escucha de sus diputados, con los que hemos hablado, muchos de los diputados aquí presentes interactúan porque son nuestros aliados, han manifestado su intención de que caminemos juntos. Yo estoy optimista que el futuro del país está por delante del futuro de cualquier partido y de cualquier persona. Y eso pasa porque el futuro del país está en el futuro de la democracia, que es el futuro del INE y del Tribunal Federal Electoral. Muchas gracias a todos. Gracias, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes.